Ya cambiando totalmente de tema, el amor por sus raíces ha motivado por años a un médico nicaragüense a buscar noticias, sobre el paradero de una buena parte de su familia que se encuentra en Guatemala. El galeno considera que este reencuentro le ayudaría a obtener una respuesta sobre el hilo conductual que ha tenido trascendencia precisamente en sus hijos. Pero es Christopher Guevara quien nos presenta la siguiente historia y ojalá que este médico logre encontrar a su familia que se encuentra en Guatemala. Unas fugaces imágenes de su rígido carácter y densa cabellera es lo que recuerda José Antonio Delgado de su fallecido abuelo paterno. Al pasar el tiempo y a pasar a la adolescencia, a través de comentarios que escuchaba de mis tíos, ¿verdad?, de otros primos, me di cuenta que el abuelo no había fallecido, sino que mi abuelo paterno, el esposo de mi abuela Ángela, se había ido fuera del país allá por 1950. Fue para el año 1950 que Reinaldo Delgado Rodríguez, un hombre que procreó una numerosa familia de la cual nació el ahora médico general y ginecólogo José Delgado, se fue del país rumbo a Guatemala. Desde entonces las noticias de su paradero se han esfumado, pero el amor familiar sigue intacto. El galeno ha utilizado diversas maneras para obtener noticias de su abuelo, pues cree necesario hacerlo para encontrar la explicación de su hilo conductual que ha marcado hasta su descendencia. Entonces, a la fecha han pasado unos eventos que me han motivado. Uno, por ejemplo, descubrí que mi abuelo paterno abandonó a mi papá. Mi papá nunca se crió con él, o se crió un tiempo muy corto, pues porque mi papá habrá tenido unos 7, 8 años cuando él se fue. Y estamos hablando, o sea, un papá dejó a un niño de 7 años, de 8 años. Pero mi papá también me abandonó a mí. O sea, y fue casi toda mi vida. Es decir, físicamente no vivió conmigo. Pero yo tengo mi primer hijo. Ajá. Y también lo abandoné. O sea, mi papá debe haber sufrido mucho. Y luego mi papá debe haber sufrido igual o más, porque en su vida no pudo vivir conmigo, ni con mi hermano. Como yo sufrí porque no pude vivir con mi hijo. Bueno, fíjate que durante el 90% de mi vida no escuché decir a mi papá que me amaba. Dicen mis hermanas que siempre me quiso, pero yo no lo escuché, mucho menos que lo haya sentido. Hablar de ese tema es doloroso e inquieta su alma. Aunque reconoce que aún hay cicatrices por sanar, este especialista de la salud, al igual que muchas personas en el mundo, anhela profundamente cerrar este ciclo que regularmente le genera conmoción. Me da miedo no ser un buen padre para mis hijos. Trato de ser el mejor padre día a día. Trato de aprender lo bueno que me dio mi papá para que mis hijos tengan a un buen padre, en circunstancias diferentes, en edades diferentes, en sexos diferentes, en condiciones diferentes. Me da miedo no ser un buen padre. Y esto, cuando no ha sido sanado, se repite. Expertos aseguran que estos patrones tienden a repetirse por varias generaciones debido al impacto de la crianza que cada persona recibe. Cortar no se puede, porque ahí está. No puedo desaparecer algo que ya está vivido. ¿Qué sí puedo hacer? Verlo, voltear y ver esa historia, conocerla realmente cómo fue. Porque muchas veces por amor ciego, no, es que repetimos. Porque yo no entiendo por qué mi papá me abandonó. ¿Qué pasó ahí? ¿Y qué necesito hacer para entenderlo? Repetir la historia. Sus objetivos por ahora los mantiene enfocados en el crecimiento profesional y bienestar de sus hijos. Su formidable y gran confianza que ha depositado en Dios le permitirá mantener viva la esperanza de reencontrarse con el resto de sus familiares y consecuentemente la paz mental que tanto busca. Y en eso mejor no es el dinero, es el amor de papá y la cercanía de un papá que te va a decir: hijo, te equivocaste, yo aquí estoy con vos. Con imágenes de Jorge Arellano para Acción 10, Christopher Guevara.
Doctor, qué difícil situación familiar la que ha enfrentado, perder de vista desde 1950 a su abuelo y también a su descendencia. Esperamos que próximamente logre ese reencuentro ansiado que usted espera con ansias, y sabemos que Dios va a tratar de ayudarlo para poder encontrarse nuevamente con su familia que se encuentra en Guatemala. De esta manera vamos a cambiar totalmente de tema porque se encuentra al otro lado Odili Vargas con más información siempre acá en la revista Acción 10 en la mañana.